Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pablo, bueno, vamos a hablar contigo de Game. Aquí pone en lo que me pasa a la redacción, Pablo, para Pablo de 13 años. No sé si seguirás teniendo 13 años o ya tendrás 14 o 15. Espero que solo sean como mucho 14. Ya sabes que con las críticas vamos haciéndolo con cuidado y tomándonos nuestro tiempo para ver la película y todo. Y bueno, finalmente ha llegado el momento de comentar la película The Game de David Fincher contigo. Y bueno, primero pedirte disculpas por el retraso que ha habido, el tiempo que has tenido que esperar para la crítica, pero también agradecerte la paciencia que hayas tenido para tener esta crítica. Es una película interesante. Ya sabes, Pablo, si sigues un poco este canal y sabes cómo son las videocríticas a la carta, voy a hacer una serie de avisos previos para que después nadie se llame a engaño. El primero es que esto es un vídeo de la revista Acción en papel, en kiosco, todos los meses. Revista Acción que podéis conseguir en el kiosco, podéis conseguir en la dirección que os pondremos aquí abajo, y que es una revista que tiene tanto de actualidad como de coleccionismo. Y para demostrarlo, pues además de las fichas y demás, pues por ejemplo aquí voy a destacar una entrevista que llevamos con Ansel Elgort, el protagonista de West Side Story, que era lo que correspondía a este número, a los estrenos de este número. Es una revista, como digo, de actualidad, una revista con noticias, con reportajes, pero también con coleccionables, con fichas, con pósters, etc. Segundo aviso, importante. Esto es una videocrítica o un videocomentario, vamos a llamarlo mejor, con spoilers, porque lógicamente Pablo ya habrá visto la película y por lo tanto no hay ningún problema en desvelar cuestiones claves del largometraje de David Fincher, de The Game. Si no la habéis visto, pues lo mejor es que dejéis de ver la crítica para que no haya ningún tipo de destripamiento de argumento, giros, puntos de giro del guión, etc. Que podéis darle a like si queréis, si os gusta, y podéis suscribiros al canal, y que además pues tenemos una sección de Premium, por si queréis apoyar más la revista, con vídeos exclusivos. Y también podéis informaros en la web, en la página web de la revista Acción, que es un poco a la que pertenece este tipo de vídeos. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho todo esto y avisado el tema, vamos a hablar de Game. Película interesante dentro de la filmografía del director. Tiene un lugar que yo lo primero que quiero hacer es un poco situarla dentro de la filmografía de David Fincher. En mi opinión, The Game, Pablo, es una película de un David Fincher que todavía se está probando a sí mismo. Que está, digamos, es un tío que viene de dirigir. Hay que decir que, por ejemplo, el primer trabajo como director de David Fincher es un vídeo de Rick Springfield, Till You Drop, de 1984. Después dirige un montón de vídeos de The Motels. Incluso rodó un vídeo muy polémico, un cortometraje muy polémico, digamos, como respaldo a la Sociedad Americana contra el Cáncer, que se titulaba El feto fumador, Smoking Fetus, de 1985, y que fue polémico porque efectivamente hablaba del efecto que hace en el feto, en una madre embarazada, pues el fumar y demás. Más de Rick Springfield, Christopher Cross, vídeos de Christopher Cross, vídeos vídeos musicales, tiene un puñado. Y el hombre, quiero destacar esto, es un tío que cuando llega a dirigir largometraje, su primer largometraje, viene de un amplio recorrido, de una amplia experiencia, por ejemplo, en vídeos musicales o en estos cortometrajes de publicidad y demás. Y además viene con una
pues con una formación también importante en manejo, en trabajo con efectos visuales. Entonces, esto va a tener un reflejo inmediato en su filmografía como director, y hay que tenerlo en cuenta, porque insisto, su primer trabajo como director es en 1984, un vídeo musical de Rick Springfield, y de ahí en adelante pues dirige vídeos de Madonna, de Paula Abdul, dirige vídeos de Roy Orbison, Gypsy Kings, El Bamboleo, la versión mezclada, muy curioso, Martha Davis, Steve Winwood, Aerosmith, Nina Cherry, Billy Idol, Iggy Pop, perdón. En fin, podía estar George Michael, el vídeo Freedom de 1990, es de David Fincher, y es muy curioso a nivel de formación del director cómo tienes ahí más de una década trabajando en vídeos musicales antes de dirigir su primera película. Su primera película es Alien 3, película de la que tienes videocrítica a la carta también, porque la hice yo, vamos, me acuerdo de eso porque la hice yo, videocrítica a la carta en este mismo canal. Su primera película es Alien 3 y bueno, digamos que es un arranque un poquito extraño, ¿no? Donde hay mucho de su capacidad como narrador audiovisual, pero donde hay también mucha discusión en cuanto a continuidad de la franquicia, cómo continúa la franquicia, el problema que hubo con los guiones, etcétera, ¿no? No voy a contar lo que conté en Alien 3, en el vídeo de Alien 3, porque ya está hecho ese vídeo. Este vídeo es de The Game y no quiero que nos quite espacio del vídeo de The Game, pero quiero decir que su primera película es Alien 3 y a partir de ahí él sigue dirigiendo vídeos musicales. Por ejemplo, dirige uno de Michael Jackson, dirige otro vídeo, anuncios de Nike, otro de Madonna, anuncios de Coca-Cola, los Rolling Stones, Love is Strong, Aerosmith, otro vídeo de Aerosmith, etcétera, ¿no? Hasta que llega la segunda película. Su segunda película en 1995, hay que decir que Alien 3 es de 1992. El segundo largometraje de 1995 es Seven. ¿Y por qué te doy la matraca con esto? Pues porque inicialmente The Game era un proyecto que estaba pensado para rodarlo antes de Seven. Y hubiera sido lo lógico. Porque lo lógico en cuanto a escala de trabajo, de dirección. Porque yo percibo siempre me ha parecido que en The Game está muy claro que Fincher se está probando a sí mismo, ¿no? Y la idea de que él pensara rodar esta película The Game antes de Seven, porque Seven me parece que es una película que tiene, desde el punto de vista del lenguaje, muchos más estilemas ya de autoría que vamos a encontrar posteriormente en la filmografía del director, de David Fincher. Me parece que es una película más potente, más poderosa que The Game. Y claro, cuando fuimos a ver The Game, que es su tercer largometraje de 1997, pues a algunos que habíamos visto Seven, con todo el poderío que tenía Seven y que tiene Seven, nos llamó la atención, nos parecía como un poco un paso atrás, ¿no? Decir, bueno, sí, The Game está muy bien, pero Seven estaba mucho mejor y es una película anterior. Bueno, ocurrió que se traspapelaron, digamos, estos proyectos en la agenda del director, principalmente porque ocurrió que Brad Pitt, era un tío bastante ocupado, se quedó libre en ese momento y tuvo que alterar, digamos, el orden de factores, por decirlo así, y The Game pasó a ser la película de después de Seven, ¿no? Yo creo que eso se marca de alguna manera en cuanto a estabilidad, poderío del lenguaje, y siendo The Game una buena película que tiene algunas claves ya, por ejemplo el trabajo, esa costumbre que tiene David Fincher de apoyar los movimientos de sus personajes con movimientos de cámara, como la cámara se mueve al mismo tiempo, casi no, la cámara se mueve respaldando los movimientos de personaje y demás. Es uno de los muchos estilemas que tiene este director como autor. A pesar de esos rasgos, de esas pinceladas, pues hombre, si tú pones en una balanza Seven y pones en esa misma balanza The Game, está claro que en cuanto a poderío, en cuanto a autoría, en cuanto a peso del director, Seven gana la partida, ¿no? Y The Game se queda un poquito por detrás.
Y curiosamente es llamativo, ¿no?, que justo esta película pues estuviera pensada en la agenda del director anteriormente a Seven. Lo que ocurre que después, como he dicho, tuvo que alterarse ese orden de factores y demás. Después es curioso que The Game inicialmente no es un proyecto que fuera a dirigir David Fincher, es un proyecto para Jonathan Mostow. Jonathan Mostow, tengo que apuntar que tiene películas, para que te hagas una idea, Pablo, como Los Sustitutos, con Bruce Willis, aquella de ciencia ficción, de gente que se quedaba en su casa y mandaba a la calle a sus clones robóticos, por decirlo así, por expresarlo de una manera muy rápida. U-571, aquella del submarino que se saltó la historia a la torera y pretendía que la máquina Enigma, el código Enigma de los alemanes, fue descifrado en la Segunda Guerra Mundial por una especie de hazaña bélica de los estadounidenses, cosa que es falsa. Fue un trabajo muy currado de desciframiento del código Enigma por gente que trabajaba, que eran británicos, por un departamento de descifrado de los británicos. Y nada de robamos un submarino en plan heroico y tal. Molestó bastante, digamos, en su toreo a la historia U-571, aunque es una película entretenida y tal. Y Jonathan Mostow es el campeón que se hace Terminator 3, la rebelión de las máquinas, aquella de la robot que, digamos, pues bueno, perseguía a un John Connor crecidito y demás. La rebelión de las máquinas, que con Kristanna Loken. Kristanna Loken me pareció lo mejor de la película, de Terminator 3, pero bueno, este Jonathan Mostow es el que iba a dirigir The Game. Con lo cual The Game hubiera sido claramente una película más o menos curiosa, pero entretenida, pero del montón. Cosa que creo que no es bajo la batuta de David Fincher, aunque dentro de la filmografía de David Fincher sí me parezca una película inferior a otras del director. Buena, pero que como que no está a la altura de lo que va a hacer después Fincher y del peso que tiene Fincher. Aunque sí apunta muchísimas maneras y tiene mucha clave, mucho estilema de Fincher. Esto no sé si queda claro, pero bueno, creo que lo entendemos, ¿no? Fíjate que en la versión de Jonathan Mostow, para hurgar en esa herida, la hubiera protagonizado Kyle MacLachlan, que es el protagonista de Terciopelo Azul, durante un tiempo un actor fetiche de David Lynch, que además fue el Paul Atreides de la versión de Dune de David Lynch, y bueno, y Bridget Fonda. En fin, la cosa hubiera sido como mínimo peculiar, ¿no? Y hubiera sido más floja que la película que tenemos ante nuestros ojos con dirección de David Fincher, ¿no? Y por acabar con esto de cambios de reparto y tal, que siempre es curioso porque es significativo a la hora de componernos una visión de la película y del proyecto, y también un poco de lucubrar en plan aficionado al cine, en plan cinéfilo, qué hubiera sido, qué hubiera pasado si inicialmente, fíjate que el papel del hermano del protagonista, de Michael Douglas, iba a ser interpretado por Jodie Foster. O sea, era una hermana. Y lo que ocurre es que Jodie Foster llegó al proyecto y dijo, ya, esto está muy bien, pero yo no quiero ser su hermana, quiero ser su hija. Claro, el guión no se sometía a ese cambio tan drástico de lo que era la relación fraternal entre el personaje que finalmente interpretó Sean Penn y el que iba a interpretar a Jodie Foster, y digamos que eso pues no encajaba. Entonces Jodie Foster salió del proyecto, y cuando sale Jodie Foster, el primer elegido para hacer ese papel del hermano es Jeff Bridges. Y fíjate que yo no sé, porque muchas veces cuando se producen cambios de reparto siempre dices, pues hubiera sido mejor película y tal. Esto es una especulación de cinéfilo, de aficionado al cine, que está muy bien, ¿no? Pero es como las charlas de fútbol después de los partidos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ponemos a este en esta posición? ¿Por qué hizo los cambios tan tarde el entrenador? Etcétera. Este tipo de lucubraciones, ¿no? Lo que pasó, pasó, y lo que hay es lo que hay, ¿no? Pero a pesar de todo, yo creo que Jeff Bridges en este papel, y me parece que Jeff Bridges es un grandísimo actor, creo que se hubiera producido un desequilibrio con el personaje y con el trabajo de Michael Douglas. Y creo que encaja mejor con Michael Douglas el trabajo que hace Sean Penn, que es otro grandísimo actor. Quiero decir que hemos cambiado cromos, pero no hemos cambiado un cromo mejor por otro peor. Me da igual la alternativa, vamos, me da igual. Hubiera comprado la alternativa a Jodie Foster, creo que le hubiera dado una química curiosa a esa relación entre hermano-hermana,
pero toda vez que no pudo ser Jodie Foster, pues entre Jeff Bridges, el primer elegido, y Sean Penn, yo me quedo con Sean Penn, porque creo que la química, el equilibrio que se monta entre los dos personajes es mejor, o más fluido, ¿no? Entonces me quedo con la alternativa que tenemos finalmente en la película, y bueno, y también hay que decir que es una película que, por seguir trazando fronteras, ¿no?, a mí me recuerda mucho una película de Martin Scorsese. Me recuerda a varias cosas, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a trazar, Pablo, esas fronteras de... un poco, yo lo llamo fronteras, un poco son la delimitación, ¿no?, de referencias que me vienen a mí a la cabeza cuando veo la película The Game. La primera referencia que me viene a la cabeza es inevitable. Está muy claro que es un ejercicio que nos va a recordar las intrigas de Falso culpable de Alfred Hitchcock, dirigidas por Alfred Hitchcock, porque además es una intriga, es un ejercicio de suspense bastante bueno el de The Game, y me recuerda. No voy a decir que tenga nada que ver en cuanto a ritmo, trepidación, no creo que tenga nada que ver, no creo que sea tan próxima, más allá de lo argumental, del falso culpable, etcétera, que encontramos en Hitchcock, por ejemplo, Con la muerte en los talones. Pues no va por ahí el tema, pero es inevitable, porque Con la muerte en los talones, si te das cuenta, es casi más una influencia por su ritmo de persecución, de trepidación. Hay momentos Con la muerte en los talones que dices, caramba, si es que casi es un antecedente en esta secuencia. Por ejemplo, no sé si has visto Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock, si no te lo recomiendo, porque te la recomiendo, porque creo que te puede gustar. Es un clásico de la fórmula, del tipo de cine de intriga que propone The Game, pero lo que iba a decir era que Con la muerte en los talones tiene momentos como el del avión en el sembrado, que casi te está recordando más un anticipo, un prólogo de lo que va a ser después el ritmo de Indiana Jones, con Alfred Hitchcock, ¿no? Perdón, con Steven Spielberg. Steven Spielberg, que es un director influido también por Hitchcock en muchos aspectos y muchas de sus películas, como puede ser, por ejemplo, en Tiburón, partiendo desde los pájaros y demás, en movimientos de cámara y en cosas que ya hemos contado. Entonces, lo que ocurre es que esta película, en lugar de tirar por Con la muerte en los talones, por el territorio de la trepidación, de la carrera-persecución, aunque si te has dado cuenta, cada vez que aparece en pantalla, digamos, esta camarera que sirve de cebo en la aventura de Michael Douglas, cada vez que aparece este personaje, pues lo que vamos a tener es inevitablemente una persecución. O sea, siempre hay, cada vez que aparece ella acaban corriendo, ¿no? Y esto es curioso, es significativo, porque son los momentos más Hitchcock, más Con la muerte en los talones, casi con un guiño, ¿no? Cada vez que aparece Deborah Kara Unger, que a mí siempre me pareció un tipo de actriz, por algún extraño motivo, esto es apunte personal, por algún extraño motivo me recordaba mucho el poderío que tenía delante de la cámara Ava Gardner, salvando todas las distancias, porque Ava Gardner es para mí la número uno en cuanto a actrices del Hollywood clásico, pero me recuerda algo de ese poderío casi de instinto, casi animal delante de la cámara, el poder que tiene Deborah Kara Unger, y me llama mucho la atención, ¿no? Era como una Ava Gardner rubia, por decirlo así, ¿no? La capacidad de seducción, la capacidad de jugar en esa clave de una variante de lo que es una mujer fatal en el cine negro, más si quieres tirarlo por ahí. Pero que decía, no es Con la muerte en los talones, porque aunque haya esas persecuciones cada vez que aparece Deborah Kara Unger, el juego que hay de argumento y el tono que adquiere la película desde el momento en que empieza a hablarle la televisión, que es un momento muy bueno, donde hay que tener en cuenta cómo hay un cambio de eje también. Ese cambio de eje testimonia esa salida de su zona de confort, de la zona de confort del protagonista, ¿no? Que está el tío tirado en su sillón, viendo la tele, escuchando un poco ese programa absolutamente aburrido para cualquiera que no sea un financiero, donde se habla de dinero, 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 economía, 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 empresa, empresa, empresa.
Y bueno, para el común de los mortales, que no se dedica al oficio de este señor, pues como que te parece un troño ver a ese señor, ese busto parlante, pues eso, desgranando la actualidad financiera con un tipo monolítico, ¿no? Porque es un busto parlante, es decir, hay poco más que ese mapa que tiene detrás, ¿no? Y es todo información verbal, pero no hay nada atractivo visualmente, ¿no? Bueno, pues este hombre se siente allí, está en su sillón, en su sala, solo, y se siente en su zona de confort, y como ese cambio de eje, cuando el tipo de la tele empieza a citar su nombre y a hablar con él, a partir de ese momento creo que se instala en el argumento algo que no es tanto ya esa fórmula de Hitchcock del falso culpable, de la trepidación, de la persecución, de la huida, sino que la tenemos desde 39 escalones de Alfred Hitchcock en adelante, ¿no? Agente secreto también. No es tanto eso como la idea de... una idea que me remite más a series de televisión. Series de televisión como, por ejemplo, En los límites de la realidad. Series de televisión que introducen ya una clave de fantasía / ciencia ficción, ¿no? De repente a la tele le habla. Y que desde la fórmula de una serie clásica, como puede ser una serie clásica de televisión, como puede ser En los límites de la realidad, pues nos vamos a encontrar, o incluso, por traerlo más a la actualidad, una serie como Black Mirror. Black Mirror tendría también otro, por supuesto, The Game es anterior a la serie Black Mirror, pero es otro apunte que te lanzo por si no la conoces, que le eches un vistazo. Entonces empieza a tener ese tonillo, ¿no? Ese tonillo como de fantasía, ciencia ficción, decir, ¿qué está pasando aquí? Porque aquí hay una intriga, pero la intriga está haciendo cosas muy raras, la tele le habla y tal. Intentan explicártelo a través de cómo hemos metido una cámara y te ponen al payaso y todo esto. Está muy bien que te pongan al payaso, porque de alguna manera te están diciendo, te estamos dando una explicación, pero es una explicación falsa, porque aquí hay una cosa que hay que tener muy clara. Nosotros estamos en la misma situación, o el director y la película pretenden que el espectador o la espectadora esté en la misma situación que vive el propio Michael Douglas, el propio protagonista, el propio Van Orton, ¿no? En esa situación de equívoco, de ambigüedad, de no saber qué está pasando, y nos está toreando. Eso es muy, muy Hitchcock, porque lo que está haciendo es trabajar la información como la trabajaba el propio Alfred Hitchcock, y te está jugando contigo, te está convirtiendo en un títere, como espectador, está jugando contigo. Y bueno, y ahí eso es un riesgo. Para mí eso es un riesgo que a la larga acaba siendo un poco talón de Aquiles de la película. Pues porque siempre cuando se suscita eso, y ese es el gran riesgo, el gran abismo al que se enfrenta el cine de intriga, de suspense, y es que al espectador le estás mandando información. Como decía Hitchcock, el espectador debía tener información en todo momento. Aunque Hitchcock no decía que esa información fuera clara, sino todo lo contrario, en muchos casos para producir equívoco y generar esa sorpresa. El problema del suspense es que siempre se va a enfrentar a esa sorpresa, ¿no? De qué pasa realmente aquí. Y claro, es más fácil entre comillas, hay que tener un talento como el que tiene aquí, como el que tenía Hitchcock y como el que tiene David Fincher. Es más fácil montar, o como el que tiene, le pasa también a Shyamalan. Shyamalan, el cine de Shyamalan pasa igual, es decir, resulta que es mucho más fácil montar la intriga, montar el suspense, montar ese equívoco, esas dudas, esa confusión, ese laberinto de confusión que se le propone al espectador a través de los personajes y de la situación de los personajes, que resolver. Cuando resuelves, claro, lo que pasa es que el espectador lleva ya, esta película dura 2 horas y 8 minutos, me parece, con créditos, o sea, serán 2 horas y 3, 2 horas y 4 minutos. El espectador lleva, cuando tú llegas ahí, el espectador lleva 1 hora 45 dándole a la pelota, dándole a la cabeza y sacando sus propias conclusiones y generando sus propias expectativas. Eso es terrorífico para la película, porque claro, lo que tú puedes llegar a generar en tu cabeza normalmente suele resultarte más sorprendente, más satisfactorio a nivel de argumento que lo que realmente te va a dar la película al final. Nunca llueve a gusto de todo, ya lo sabemos, pero principalmente porque todos elucubramos nuestra propia explicación de lo que está pasando allí, ¿no? Y siempre el argumento de la película se va a ver sometido a una especie de comparativa absolutamente injusta, pero que está ahí
que es lo que ha elucubrado el espectador o la espectadora frente a lo que le estaba proponiendo la película, en este caso pues el guión y David Fincher y demás. Y claro, ahí es donde se produce un choque contra el muro de las elucubraciones, de las versiones de qué está pasando ahí que ha hecho el espectador o la espectadora, ¿no? Claro, ese es el deporte de riesgo que practican los que se dedican al cine de suspense y de intriga, ¿no? Que es que la intriga satisfaga finalmente o sorprenda finalmente, ¿no? Entonces, creo que esta película juega muy bien con los puntos de giro en el guión. Creo que esta película juega muy bien con hacer ese zigzag de crees y no crees. Me gusta mucho el ritmo que le imprime, por ejemplo, cuando ella le confiesa a él en el coche, le confiesa entre comillas, le confiesa en el coche, esto es una farsa para robarte el dinero y demás, deberías mirar tus cuentas. Y él, pardillo, muy pardillo, y está bien que sea tan pardillo, porque también te testimonia, hay gente que decía, pero hombre, es que un tío con esa capacidad que muestra al principio y demás, es un tío competente, es un tío que no se va a dejar pillar en esa trampa, eso es increíble. No, es que ese tío ya está desquiciado a esas alturas, ya no sabe ni por dónde anda. Entonces, y está suficientemente bien sembrado, es como cuando llega un sujetador y dice, esta eres tú, y le dice la otra, ¿por qué? Tú tenías un sujetador rojo. Y claro, la otra ya ni contesta, y dice, vale, pues si esa es tu prueba, es mucho menos que circunstancial lo que me estás proponiendo. Pero en cualquier caso, el hombre ya va metiendo, digamos, va resbalándose, y está justificado ese resbale porque él arrastra un complejo, que es un complejo que está establecido desde el principio de la película, que es el complejo de la muerte del padre, con esas imágenes retrospectivas de tipo documental falseado. Ahí entra este David Fincher, recreador de la realidad a través de la tecnología, que es un clásico dentro de la cinematografía de David Fincher, que es un clásico en sus planos de Mindhunter, o en cualquiera de sus películas siempre te vas a encontrar con ese David Fincher que recrea una realidad, pero a lo mejor en un plano de Mindhunter te ha metido efectos visuales para hacer que cuando uno de los protagonistas, el más mayor de la serie Mindhunter, aparca en un aeropuerto, de repente justo en ese momento pasa un avión. Y ese avión no pasa, eso está hecho, está recreado con efectos visuales, con la pasta que eso pueda suponer. Pero bueno, es el David Fincher director, el David Fincher que hace esas cosas, y que de repente llega y el tío te hace, por ejemplo, en una película, La red social, la célebre escena de las piraguas estas compitiendo y demás, ¿no? Los hermanos gemelos en la red social. Eso es un tío que de repente te hace un efecto especial absolutamente espectacular desde el punto de vista de la tecnología para secuencias que son cotidianas. O sea, no te está poniendo a volar una nave espacial ni recreándote una criatura tipo Godzilla. ¿Cómo utiliza, y esto es muy interesante, David Fincher, los efectos visuales y la capacidad de los efectos visuales para no solo para ambientar, que muchas veces es eso, sino para estructurar la propuesta visual de sus planos y demás? Pues a mí me parece muy interesante, y aquí lo encontramos en algo más que ese punto de giro hacia el territorio de Black Mirror o al territorio de los límites de la realidad, de estas series de televisión de que plantean incógnitas, que plantean intrigas, suspense, mezcladas con clave fantasía, clave ciencia ficción y demás. Como en ese momento, pues digamos que te está jugando con la tecnología. Más allá de eso, por ejemplo, pues con ese juego que te hace de plantearte pues situaciones y lugares y momentos, como te los falsifica en un momento determinado, cosa que hizo también de manera muy brillante, porque eso era recrear toda una época en Zodiac, en la película Zodiac, que está entre sus mejores películas y no la mejor. Entonces, lo que quiero decir, aquí estamos teniendo, me gusta mucho cómo en la intriga, en el suspense, te hace esos giros. Cuando ella le dice a él, oye, que te hemos robado la pasta, que esto ha sido una intriga para robarte la pasta y tal, confirma tus datos, ¿no? Y entonces como el tipo pues va a confirmar, y en el fondo, en ese momento tú eres consciente, eso es muy Hitchcock, que ella le está tangando. Pero claro, es que es una estructura argumental como de matrioska, como de muñeca rusa. Es una muñeca dentro de otra muñeca, dentro de otra muñeca, una intriga dentro de otra intriga, dentro de otra intriga, planes dentro de planes. Y claro, en todos esos giros es donde David Fincher muestra un vigor visual a la hora de plantear esos giros, porque si te das cuenta eso transcurre dentro de un coche, cómo está manejado eso y cómo está manejado el tema de ella
cuando él ya cae, digamos, inconsciente y cae en la cuenta de que le han robado la pasta, porque él es un pardillo, ¿no? Está justificado que le haga el pardillo a partir en ese momento, porque previamente te ha ido sembrando distintos momentos en los que él está haciendo el pardillo, pero principalmente esa justificación está en la sombra del padre, en el peso que hay sobre el personaje de la muerte del padre, del suicidio y cómo se suicida el padre. De hecho tienes al payaso allí, el muñeco payaso que encuentra cuando vuelve a su casa esa noche, cuando arranca todo, y hay un peso, y este hombre, que parece un hombre muy equilibrado y tal, todo es fachada. En realidad dentro de él anida un complejo que a mí me ha recordado siempre mucho a Bruce Wayne, el Bruce Wayne que va a dar lugar a Batman, ¿no? Y cómo ese muchacho está marcado por la muerte de su padre y también por el peso, porque si te das cuenta la clave, el objeto significativo es el reloj, que es el reloj que va a dejar en México empeñado para poder viajar de vuelta. O sea, cuando él se libera de la sombra del padre, cuando él se libera del reloj del padre, que es significativo, ¿no? Ese reloj que lleva que le dio su madre cuando cumplió el reloj de su padre, y se lo da a su madre cuando cumple 18 años, ¿no? Como cuando él pasa a la parte adulta ya tiene sobre sí un peso que ha arrastrado toda su infancia, por ejemplo, con su hermano. Como él tiene que hacer, entre comillas, de padre de su hermano. Me gusta mucho cómo cuentan esto, sin dedicarle demasiado diálogo, en ese encuentro que tiene por la noche con el hermano en el coche, cuando el hermano dice, venga, vámonos, ¿qué tal? Y hablan ahí del peso en las escaleras, ¿no? Esa secuencia en la escalera, ahí empieza Fincher. Por eso digo, es un Fincher que se está probando, hasta dónde puede llegar, que está probando sus fuerzas visuales. Y eso está en la secuencia de la escalera, en la persecución por la noche que tienen los dos hermanos, por ejemplo, cuando se quedan tirados en el coche, cuando el otro aparentemente descubre las llaves. ¿Cómo te va volviendo loco como espectador? Y cómo te va confundiendo, ¿no? Cómo te confunde ella, y siempre lo hace igual, es por el doble recurso, es decir, la información, tal como está manejada en la película, siempre entraña una mentira dentro de una mentira para dar lugar a una verdad. Y eso te lo hace pues con el tema de Deborah Anger, cuando le dice, me han pagado, cuando la chica, cuando le dice, me iban a pagar $300, pero yo les pedí 400 y tal, y de paso le suelta un piropo, que es el anzuelo, ¿no? Para que se quede enganchado. Ese hombre tan atractivo. Vale, siempre hay una mentira dentro de otra mentira para lanzar una verdad, para llegar a una verdad. Y la verdad es la verdadera naturaleza que anida dentro, la verdadera psicología, el verdadero lastre psicológico que arrastra a este hombre por el tema de la muerte del padre desde su propia infancia. Y ahí entra esa parte que te digo, de efecto visual, de camuflar esas imágenes de archivo, por decirlo así, como de documental, con las fiestas de cumpleaños y tal, que son bastante siniestras, todo hay que decirlo, porque esta película está jugando mucho con fusión de géneros. Fundamentalmente y básicamente es una intriga, pero tiene momentos de terror, pero después tiene momentos de aventura, persecución, y entonces estamos jugando un poco en ese curioso territorio, ¿no? De decir, vale, estoy aquí, pero también podría estar aquí. Entonces, digamos que con este juego se construye lo que es todo el tema de The Game, ¿no? Y después hay cosas que quiero seguir comentando, pero me vas a permitir un momento, me está dando el aviso la batería, lo voy a cortar para que no se quede cortado el vídeo de manera abrupta. Voy a parar aquí y enlazo de inmediato. Bueno, Pablo, como dijimos, de inmediato, ¿vale? Ha sido cambiar la batería y seguir. Entonces, lo que te estaba diciendo, esa fusión de géneros que tiene momentos de intriga, momentos de terror, momentos de persecución, pero en la que domina sobre todo suspense e intriga, y que además va a acabar, como siempre, al otro lado de la frontera. En Fincher siempre hay un comentario contra los poderosos del capitalismo, ¿no? Y en el fondo el viaje que hace este protagonista es desde un viaje de un señor adinerado, al que le sobra, vamos, no es que le sobre a nadie, yo creo que a nadie le sobra el dinero nunca, pero que rebosa salud financiera, un señor que se permite despedir a un tío que lo que tiene es una empresa editorial, que además era amigo de su padre, un señor que se dedica a pensar en el dinero, incluso cuando está en su casa relajándose por la noche, y en un momento determinado lo que hacen es quitarle toda la pasta, aparentemente en la ficción, ¿no? Con ese juego de mentira dentro de una mentira para ocultar una verdad. Y la verdad que se oculta es la verdadera personalidad, la verdadera revelación de la personalidad de este tío, ¿no? Bueno, pues en ese juego hay un momento donde incluso pasan la frontera. Ese juego de pasar la frontera, que va a estar marcado por un Fincher que ya domina el lenguaje, y que va a estar marcado por un Fincher que dominando el lenguaje te hace ese cambio de eje cuando empieza a hablar con la televisión, por ejemplo.
pero que también en un momento determinado ese recorrido acaba siendo físico, geográfico, y pasa a la frontera a México y aparece allí. Y ahí se produce una cosa curiosa. David Fincher declaraba en algún extra de DVD y demás, que el momento de México, incluso la propia indumentaria, el propio vestuario que lleva Michael Douglas cuando despierta metido en esa caja al otro lado, fíjate, caja, es como si lo hubieran enterrado y hubiera vuelto a nacer. Y eso es lo que pretende el juego, y eso es lo que pretende la película, que el personaje vuelva a nacer. Que tenga que volver a nacer dejando todo atrás, dejando el reloj atrás, pero también dejando todo el lastre de la enorme sombra del padre que tiene desde el principio, con esas secuencias documentales. Tiene que dejarlo atrás para volver a ser un tipo más o menos libre de toda esa sombra, que gravita sobre él, ¿no? En ese sentido, cuando va a México, pues David Fincher dice que ahí visualmente estaba inspirado por, que era casi un guiño, un homenaje a una película de Sam Peckinpah, que es Quiero la cabeza de Alfredo García, una película del año 74, si mal no recuerdo, que argumentalmente juega con esto de pasar al otro lado de México para encontrarse uno mismo y todo esto, pero que no tiene casi nada, no tiene prácticamente nada que ver con la estructura, el argumento, la fusión genérica que plantea. La otra es una película de acción, estilo Sam Peckinpah. Si no la has visto, es muy buena, también te la recomiendo. Pero Quiero la cabeza de Alfredo García, digamos que está muy lejos de lo que hace Fincher en The Game, ¿no? En mi opinión. Y sin embargo, ahí hay ese guiño, ¿no? De un tipo que aparece al otro lado de la frontera y que, despierta, renace, mejor dicho, en este caso, y inicia el viaje de vuelta hacia Estados Unidos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque ya has visto que las referencias, en mi opinión, van por otro lado. Van por Hitchcock, van por esta serie de televisión, Black Mirror, En los límites de la realidad, van por el tema del falso culpable, en fin. Y si me apuras, también, cuando yo vi la película por primera vez, cuando yo vi The Game por primera vez, The Game es una película de 1997, pero a mí siempre me recordó mucho una película de Martin Scorsese, que es Jo que noche. Jo que noche se tituló aquí, en España se tituló Jo que noche, pero que en el original te lo voy a buscar para que tengas el título concreto, que es una película de un yuppie, ya sabes, este personaje que circulaba por el cine, este personaje que hace, pues eso, que maneja una importante cantidad de dinero en una sociedad, digamos, que vive en la comodidad y demás. Y estoy buscando aquí tenemos Jo que noche, se tituló aquí en España, es una película de 1985, dirigida por Martin Scorsese, y que en su título original se titulaba After Hours. After Hours, que me parece mucho mejor. After Hours, que define un poco un periplo nocturno de un hombre acomodado que por la noche sale a buscar fiesta y conoce a una mujer y persiguiendo a esa mujer se mete en una pesadilla nocturna, ¿no? Tiene mucho de onírico esta película y tiene mucho de onírico de Game. A mí siempre me recordaba una a la otra, pero evidentemente son películas que a larga son distintas, aunque a mí me recuerda mucho más argumentalmente y en desarrollo y tal Jo que noche de Scorsese que After Hours de Scorsese que Quiero la cabeza de Alfredo García. Sin embargo, el propio director pues cita Quiero la cabeza de Alfredo García, ¿no? Y después, pues bueno, para cerrar un poco este comentario, es lo que te decía antes, desde el punto de vista de suspense, tiene ese reto de que es una de esas películas que se explican a posteriori, donde todo tiene que encajar, y a mí el último giro siempre se me resistió. A mí el último giro tengo que confesar que se me resistió. Porque digamos que me parece excesivo. El final original, uno de los finales pensados era que él cuando sale de la fiesta esta que le dan de cumpleaños al final, después de que se produzca esa caída y demás, que es la caída del padre. Es decir, es acabar de liberarse de lo último que se tiene que liberar, que es tirarse él mismo al vacío como su propio padre e intentar suicidarse, digamos,
y caer en ese colchón y tal, y quedar liberado, ¿no?, de esa sombra del padre. Pero ves, esa explicación me parece muy peregrina. Y a pesar de que siempre, como digo, en el cine de David Fincher hay un comentario, una crítica, digamos, de sátira, en cierto modo, y de crítica al sistema capitalista y a las grandes fortunas del sistema capitalista, estas figuras adineradas que lo tienen todo. Siempre hay esa crítica, ¿no?, a la sociedad de consumo, etcétera. Eso lo encontramos también en la red social y en otras de sus películas. A pesar de eso, bueno, y también está, digamos, por supuesto, muy presente en el Club de la Lucha, que para mí, fíjate, de la filmografía de Fincher, es la que, de alguna manera, por el tratamiento del personaje principal y demás, pondría más cerca de Game, ¿no?, el Club de la Lucha. Bien, pues, como digo, ese último giro, ese giro final del tipo que dispara contra el hermano, que cree haber matado a su hermano y que en un momento determinado decide suicidarse porque ya no tiene a dónde ir y está hecho polvo, y entonces decide lanzarse al vacío. Pues bueno, esa caída al vacío, para empezar, realmente es el momento de saltar al vacío de la propia película, ¿me entiendes? Es cuando la película se precipita en el abismo y nuestra capacidad de creer en lo que nos están contando, su ejercicio de verosimilitud, a mí me parece que ahí ya se quiebra. Y yo, pues, ese final ya no lo tragué, ya no podía con ese desenlace, ¿no?, de decir, bueno, hasta aquí puedo jugar con las bazas que me habéis dado, pero aquí os habéis pasado 3 pueblos, os habéis venido arriba y yo lo siento, pero no compro. Sí compro el Club de la Lucha, sí compro el giro final del Club de la Lucha, ese giro final que además está anticipado por toda la película. No vamos a hablar del Club de la Lucha porque no es la videocrítica que corresponde, pero bueno, en el Club de la Lucha él crea una serie de figuras, no voy a hacer spoiler del Club de la Lucha, pero el giro final del Club de la Lucha sí lo compro, y es igualmente exagerado que este, pero este último giro del salto al vacío, pues me costó y me sigue costando tragármelo. Pone a prueba mi capacidad de creer en la fábula que me están contando, que sabemos que es una fábula, pero para mí es un poco la parte, si se quiere, más endeble. Pero bueno, dicho todo esto, yo creo que es una buena película de intriga, a la cual yo le doy 4 estrellas, porque desde el punto de vista de dirección es muy sólida, pero que no son las 4 estrellas que le daría a otras películas de Fincher. Por ejemplo, me parece que es mejor, o por lo menos me parece más interesante, dentro de la gama, de la liga, digamos, de la segunda división, porque estas películas de segunda división dentro de la filmografía de David Fincher, ocurre que la segunda división de David Fincher es mejor que mucha primera división de muchos directores y de mucho cine de intriga que estamos viendo ahora, ¿no? Pero de esta segunda división dentro de David Fincher, dentro de la filmografía de David Fincher, yo creo que, por ejemplo, es mejor, o me convence más, y creo que hay más peso ya del director, en La habitación del pánico. Película de 2002, precisamente con Jodie Foster, que habíamos hablado antes de Jodie Foster. Pues creo que La habitación del pánico es, dentro de esa segunda división de direcciones, de trabajos de dirección de Fincher, es mejor La habitación del pánico que The Game. Pero bueno, oye, yo ahí lo dejo, y como te digo, para mí el Club de la Lucha y esta tienen mucho, en mi opinión, tienen muchos puntos en común, ¿no?, en cuanto a qué le pasa al personaje, porque si te das cuenta, en las dos estamos teniendo un argumento que es esa búsqueda de la verdadera identidad. Mejor dicho, esa recuperación de la verdadera identidad y de la verdadera personalidad del protagonista, ¿no? Y eso pasa tanto en el Club de la Lucha como pasa con Michael Douglas, con el personaje de Van Orton en esta película, ¿no? Está mejor el Club de la Lucha, evidentemente. Dentro de esa misma temática está mejor el Club de la Lucha. El Club de la Lucha ya es primera división dentro de la obra de David Fincher. Pero bueno, yo creo que ya he dado un poco opiniones, incluso dentro de la filmografía, de lo que pienso de Jetta. En fin, lo dejamos aquí, Pablo. Gracias por la paciencia nuevamente, gracias por pedir la videocrítica.
Y nada, y espero que sigas viendo más pelis de Fincher y de todo lo demás, y si alguna de las pistas que te he dado te sirve, pues mejor todavía. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.